¿Cuándo comienza mi enfermedad y cuándo me diagnostican? Pues la verdad es que yo llevo más de 30 años ya diagnosticado con un CROHN, por lo tanto mi diagnóstico es un diagnóstico de los tortuosos, ¿no? De una duración de 4 años. Por lo tanto, ¿cuándo nace mi diagnóstico? Pues la verdad es que nace en los años 90 y nace en una situación mía de inicio de una vida tanto laboral como familiar. En relación con mi familia, a mí me gusta decir que nace con mis hijos. A mí el diagnóstico definitivo se hace en 1990, a mitad de año de 1990, y María nace en enero de 1990. Por lo tanto, el camino de mi enfermedad y el camino de acompañamiento de mis hijos van de la mano. Y además coinciden con que mis peores años de enfermedad, que son la década de los 90, son sus primeros años de vida, con las dificultades que trae una familia joven. Pues yo tenía 25 años, pues un hijo, una hija pequeña y 2 años más tarde un hijo. Entonces un poco van de la mano mis hijos y mi enfermedad. A ver, para mí ser padre era, como para todos los padres, lo más de lo más, ¿no? Pero al coincidir con mi diagnóstico de la enfermedad de Crohn y además con los peores años de mi vida en cuanto a la gravedad de mi enfermedad, la verdad es que me resultó duro, ¿no? ¿Cómo se adaptan mis hijos a mi enfermedad y yo teniendo la enfermedad y en esa época tan mala a mis hijos? Pues gracias quizás a mi entorno laboral. Ten en cuenta que mi mujer Marisol y yo trabajamos en un hospital y mis hijos desde el nacimiento tenían como referencia la ropa blanca con total normalidad de trabajo de sus padres. Pues mis estancias en el hospital, que en aquella época algunas fueron muy largas, ellos un poco lo asociaban al Crohn, sí, pero en un ambiente conocido, ¿no? Lógicamente, al estar los dos trabajando en el hospital y tener muchos compañeros, pues el trato hacia ellos, el trato era muy cordial, y eso, si lo hablamos en positivo y no solo buscamos lo negativo, a ellos también les ayudó a superar esos momentos que para mí algunos fueron muy duros. Para ellos poderlos sobrellevar, porque lógicamente con 25, 26, 27 años mi mujer lo pasó muy mal, porque realmente yo he tenido en 2 situaciones, 2 momentos de mi vida con el Crohn donde he tenido riesgo vital. O sea, han llamado a Marisol y han dicho: llama a tu familia que no sabemos cómo va a acabar la noche. Entonces, pues eso es duro para Marisol, para mí por supuesto, aunque yo creo que era el más inconsciente de esa situación, y para ellos duro, pero eran muy pequeños y a ellos más asociados, no tenían esa percepción de peligro. Sin embargo, su entorno, al ser un entorno conocido, les facilitaba a ellos, no a nosotros, ir superando esos baches que en aquellos años fueron muy seguidos y algunos muy graves. Claro, o sea, yo puedo entender que haya familias que se hayan tenido que adaptar a que un miembro del núcleo familiar tuviera una enfermedad inflamatoria. Yo es que no me he tenido que adaptar a nada, o sea, es que es parte. O sea, yo nací antes de que llegara oficialmente el Crohn a casa. Entonces, para mí, hablo por mí, hablo también por mi hermano, que es más pequeño, era algo normal. O sea, como él dice, que no era nada raro, o sea, era una cosa normal. Nosotros sabíamos que había temporadas que él estaba en el hospital. Según fuimos creciendo, pues fuimos entendiendo el porqué, pero simplemente pues papá estaba en el hospital, papá trabajaba en el hospital y había veces que papá pasaba estancias en el hospital y ya está. O sea, cuando eras pequeño, pues yo es que tampoco me acuerdo mucho de cuando era muy pequeña, pero sí. Luego, pues cuando vas creciendo, vas siendo más mayor, pues ya vas siendo un poco más consciente de las cosas y pues eso, había momentos que dices tú, es que eso, mucho tiempo, no sé qué está pasando,
O anécdotas que nosotros siempre tenemos, ¿no? Lo típico de que estamos celebrando un cumpleaños, corre, corre, saca la tarta porque no se encuentra bien, hay que soplar la vela y nos tenemos que bajar a urgencias corriendo. O pues eso, estar de vacaciones, vámonos tal, no sé qué, no sé cuántas, y a los 3 días de estar allí, escoge el coche, recoge, que nos tenemos que ir a casa. Pues para nosotros eso, sea suene bien o suene mal, era algo normal. Luego salíamos de casa, había momentos que estaba bien, pero había momentos que salía de casa porque nosotros necesitábamos salir de casa. Pues éramos niños pequeños que necesitan pues ir al parque, necesitan ropa, necesitan ir al cine, pues porque él siempre ha intentado que nosotros lleváramos la vida más normal posible, igual que él intenta llevar la vida más normal posible. Y pues eso, pues de llegar a un centro comercial y según entramos por la puerta, el juego era a ver quién encuentra primero la señal del baño. Que a día de hoy, con 32 años, que yo no lo necesito, yo sigo entrando a sitios públicos y automáticamente mi cabeza busca el letrero del cuarto de baño. Yo no lo necesito para nada, pero lo busca, es como, vale, el aseo está ahí. Y como que yo tengo paz y tranquilidad y sigo mi vida normal. O sea, es un poco... Luego en la época que yo ya sí que era un poquito más mayor, a lo mejor tendría tus últimos malos, que tendría yo, 14 ya. Mis últimos malos fueron 2003, o sea, 2003 o así, ya serían 13 años. Tienes 14 años y ahí sí que eres consciente de todo. O sea, eres consciente de que tu madre se va a trabajar a las 8 de la mañana y según sale del despacho, la habitación es la de al lado del despacho, ella se queda allí, tú estás con tu hermano en casa. Yo muchas veces tengo también con mi hermano cierto halo de madre, porque aunque no lo necesitaba, pero era como, no, si yo estoy pendiente de él, los demás pueden estar pendientes de otras cosas que no haga falta, que son más importantes también. Y pues eso es un poco yo viví toda mi adolescencia loca, gran parte de ella en un hospital. O sea, yo recuerdo salir del instituto, llegar a casa, comer, coger la mochila y mi madre, la pobrecita mía, que es nula en números, pues coger la mochila y bajarme al hospital, sacar la mesa de comer de la mesilla y hacer física, química, matemáticas, tal. O sea, la vida normal. Yo hacía mis deberes en un hospital. La gente lo hace en el pupitre de su habitación y yo los hacía en un hospital. Pero por lo demás, es que ya te digo, no es una adaptación, es vivida. Hay que tener en cuenta que en esos años que estamos hablando, yo podía tener 6, 7 ingresos al año, con una media de entre 15 días y mes y pico. Por lo tanto, estamos hablando de que anualmente perfectamente podía pasar 6 meses entre entrar y salir del hospital. O sea que la verdad es que era un tiempo muy, muy grande y que ellos... les afectaba porque no podías estar en casa, no podías ayudarlos a los deberes o normalizabas las cosas, esas cosas cotidianas en el entorno que te tocaba vivir en ese momento, que era hospitalización, o las dejabas de hacer. Y claro, yo no quería dejarlas de hacer, ni yo quería dejarlas de hacer, ni ellos lo necesitaban también. Y la verdad es que Marisol, que es otra parte de mi entorno, muy importante para mí, junto con ellos el más importante, Marisol se desbordaba muchas veces, porque Marisol, a excepción de los primeros días en cada ingreso, que le daban un poco de libertad de descanso por los días de ingreso, Marisol se levantaba, porque no se movía de conmigo, se levantaba del sillón de mi habitación, se daba una ducha, se iba al despacho, terminaba a las 3, venía a mi habitación, y estaba hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, que se volvía a dar una ducha y se volvía a ir al despacho, y así los días que fueran necesarios. Teniendo en cuenta que yo he tenido ingresos de 5 meses, pues para todos era mucho tiempo y muy duro, muy intenso. ¿Normalidad? Por supuesto que no, que normalidad total no había, pero sí que es cierto que intentábamos que se normalizara lo máximo posible. Siempre era imposible, ¿no? Pero lo intentábamos. A lo que decía antes María, yo recuerdo salir corriendo de vacaciones en el coche, tomarme una buscapina, aguantar el dolor durante 500 kilómetros
llamar por teléfono a mi hermano, Carlos, que voy para el hospital, sal a la puerta. Salía a la puerta de su casa, parábamos, abríamos la puerta de atrás, se bajaban ellos dos, los cogía mi hermano y yo a urgencia, ingreso. Eso no una vez, que parece, qué casualidad. No, es que no me ha pasado una vez, es que me ha pasado 2, 3 o 4 veces esa situación específica. Y luego de lo que dice María, de celebraciones importantes, Navidad, cumpleaños, pues en plena celebración yo hacía así, y cuando yo hacía así, ya todo el mundo sabía lo que venía detrás. Yo aguantaba el tiempo que podía, pero ya todo se iba acelerando. O sea, yo con hacer yo así, ya todo se iba acelerando, las velas se soplaban más deprisa, hasta que ya decía, se acabó, coche y urgencia. Bueno, pues difícil sí que ha sido, para todos, pero yo creo que hemos sabido, al menos en mi familia, y a mí me ha ayudado muchísimo, intentar normalizar tanto esa situación que yo sabía, o yo sentía, porque no era la realidad, yo sentía que en esos momentos pues hacíamos todo lo que podíamos. No vamos a olvidar, lógicamente, porque también ha sido muy importante en todas estas situaciones, no vamos a olvidar a los abuelos, ¿vale? Sobre todo los abuelos maternos, que los teníamos cerca. Ha sido otra de las puertas que tocabas a la puerta a las 3 de la mañana y decías, Gloria, que nos vamos por urgencias. Y los críos a dormir con la abuela. Y así un poco ha sido esa etapa dura, muy dura a veces de mi enfermedad. ¿Ellos qué sentían? Pues ellos, te lo puedo decir ahora María, pero ellos sentían que era algo normal el pasar a un cine y decirle, a ver, niños, ¿dónde está el aseo? Salían los dos corriendo y yo ya lo he encontrado, pues venga, al cine. ¿Por qué? Porque sabían que durante la película yo seguramente iba a tener necesidad de ir al aseo y tenía 30 segundos para llegar, 40 segundos para llegar. Si no llegaban esos 40 segundos, hubo una época amplia de años de mi vida donde yo tenía una ileostomía hecha, recién hecha, que si no llegaban 40 segundos, me hacía mis cosas encima. Por lo tanto, era cuestión de tenerlo todo, no era cuestión de no ir al cine, era cuestión de tenerlo todo controlado, dentro de lo posible, para, dentro de la normalidad, evitar esas situaciones que para mí no eran vitales, pero me resultaban duras, ¿no? Tener que salir corriendo y por favor, y salir por encima de la gente y llegar al baño. De esto que dices, que no llego, pues me ha pasado muchísimas veces. Era un juego. Es que para nosotros la gran mayoría de las cosas siempre eran un juego. Era lo más normal del mundo. Luego, ya te digo, que cuando vas creciendo, pues te vas dando cuenta de que a veces no es un juego bonito, pero era un juego. Es que no, yo no he sufrido una anormalidad, es que eres lo normal. Yo qué sé, luego creces y también te hace ser más empática, porque desde siempre has tenido que estar pensando en el prójimo. No solo pensando en ti, sino también pensando en la otra persona, aunque inconscientemente desde el principio tú no entiendes que te están inculcando una empatía, un estar pendiente de los demás, y eso luego a la larga, pues por sacar algo bonito de la enfermedad, pues yo creo que nos ha hecho ser personas, pues eso, conscientes, preocupadas, empáticas, ¿sabes? De hecho, mi hermano en ese caso no, pero yo que soy la mayor, pues eso, arrimarte a asociaciones, apoyar, ayudar. Yo siempre le he dicho que aquí soy como una pequeña infiltradita. Yo no tengo la patología, pero sí que la he vivido toda mi vida. Entonces, a alguien que haya pasado por la misma situación que yo, pues obviamente mis palabras a lo mejor también le reconfortan. O chicas de mi edad que a lo mejor tienen la patología y piensan, pues no sé, es que meterte en una familia, ¿cómo lo va a pasar el niño? Pues yo no puedo decir, digo, ¿me ves a mí algo raro? Digo, porque es que yo lo he vivido toda mi vida y no pasa nada. El niño crece, tú tienes una vida normal, eres plenamente padre, eres plenamente madre, no tiene por qué ser nada malo en ese sentido. En el tema de la empatía y cómo influyó en la educación de ellos, sí que es cierto que, bueno, a ver, siempre hay
una voluntad dentro de la familia de, bueno, dar la educación que tú crees que es la correcta, ¿no? Pero sí que es cierto que yo he vivido toda mi vida, primero profesionalmente. Yo trabajo en un hospital donde pues, siempre me he dedicado a ayudar a los pacientes, al prójimo. Y dentro de mi vida, pues también mi situación personal me ha hecho estar en un mundo donde el servicio público y la ayuda a los demás, pues era mi foco, ¿no? Como anécdota y como, bueno, ya se acordará, cuando ella tenía, no sé, 14 años, 15 años, que ya empezaba a salir, yo siempre le he acompañado a ellos oye, papá, que he quedado con mis amigos en tal pueblo que son las fiestas. Yo siempre lo llevaba y siempre me levantaba e iba por ellos. Su entorno de amistad, de amiguitos, siempre era... ¿A que sí? Éramos la ONG, Sí, era que la yo lo llamaba persona que amablemente tenía, la ONG. la niña que tenía problemas de alimentación y que estaba saliendo de los problemas, la niña que tenía dificultades de movilidad, iba en silla de ruedas, o el niño, que es decir, ese era el entorno donde María se movía en esos años, yo creo que tan importantes como son los 14, los 15, los 16. O sea que efectivamente, no es que O sea, nunca he dejado de ser un adolescente, quiero decir, en eso he salido a padre, o sea, fiesta, calle, no piso casa, éramos iguales, pero sí que es verdad que yo ahora lo cuento como anécdota, pero yo ahora sí cuento, bueno, ¿y tus amigos del instituto tal? Digo, éramos la ONG, digo, estaba la persona en silla de ruedas, la persona de a lo mejor, no sé, que extranjera, el que tenía un problema de movilidad, la que tenía... Siempre, o sea, siempre estábamos reunidos los mismos. Y inconscientemente, o sea, me imagino que si inconscientemente al final intentas ayudar a los demás. Profesionalmente, pues al final yo también terminé estudiando una carrera en la que ayudas al prójimo. Es que al final todo va ligado, yo creo, también depende mucho de la personalidad de cada uno, pero sí que es verdad que creo que al final todo lo que vives, por lo que tú has pasado, aunque en mi caso fuera inconscientemente, en el suyo consciente, en el mío mucha parte inconsciente, sí que dices, si puedo ayudar a alguien a que esto lo pase de la mejor manera posible, pues yo lo he vivido con una normalidad, yo qué sé, a los 15 años, mis amigas a lo mejor el viernes quedaban para ir al cine y luego cenar y yo me iba al hospital a ver una película. No he dejado nunca de ser adolescente, ni he dejado de ser niña, ni he dejado de... Pero sí que es verdad que hay cosas que cambias y que buscas también que tu entorno en ese momento pues te acompañe. Entonces pues yo obviamente no salía con la pija de clase o con el churito deportista, pues no, pues yo estaba en un entorno en el que me sentía apoyada y que si yo decía... Si me decían, oye, que vamos a quedar, yo decía, no puedo, no hacía falta decir nada más, o sea, no puedo, ya sabemos por qué es, por qué le pasa, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te acompañemos? La normalidad. Podríamos, en la trayectoria como familia, me podéis preguntar, o se me puede preguntar, ¿hubieras cambiado algo? Bueno, lógicamente, no tener una enfermedad crónica que me ha un poco cohibido y me ha direccionado un poco cómo ha ido mi vida. Pero a toro pasado, con la edad que tengo, con 58 años que tengo y con todo lo vivido, ¿cambiaría algo de cómo ha influenciado esa situación de enfermedad en mi entorno? No, solo cambiaría no tener yo la enfermedad. Pero no cambiaría para nada que el tener yo una enfermedad haya influenciado en mi familia, creo que muy, muy positivamente en el desarrollo de su educación, de su dedicación a los demás, de su empatía hacia situaciones ajenas. No lo cambiaría. Creo que para mí ha sido un suplicio durante muchos años, pero creo que a ellos les va a ayudar durante toda su vida a tener un camino, creo que del que van a estar satisfechos, van a estar contentos y creo que les va a acompañar siempre en positivo, creo. No sé, ella
Sí, yo lo he dicho, es que es eso, que al final la forma en la que te crían, la forma en la que te enseñan, la forma en la que ves el mundo, es que cada uno tiene su problemita particular, lo puede compartir o no lo puede compartir con el resto, pero lo importante es ayudar, ya sea familia o ya sea el vecino, ya sea la persona que tienes al lado en clase, o sea, en ese momento. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho de su vida, de ellos, de su actitud de ellos, lógicamente, porque yo tampoco le he pedido lo contrario, ellos nunca jamás han escondido a nadie, ni en ningún entorno, ni en el colegio, ni de pequeñitos, ni de mayores, ni en el instituto, ni en la universidad, en ningún sitio han escondido que porque su padre tenía una enfermedad, que necesitaba ir al baño muchas veces, que tenía problemas a veces laborales, que tenía que pasar tiempo en nunca se ha escondido. Eso nos ha hecho fuertes a ellos, me ha ayudado a mí, porque yo tampoco soy de esconder nada, y creo que todo eso ha sumado para el resultado de hoy en día, ¿no? Yo, por suerte, llevo 15 años haciendo una vida prácticamente normal, con un desarrollo profesional normal, y no normal, que yo creo que cada vez me meto en más líos, cada vez tengo más actividad, cada vez estoy más comprometido con muchas cosas. Y ellos pues han desarrollado su vida, han terminado sus estudios, han iniciado su vida laboral y ahora están dando sus primeros pasos intentando independizarse. Y yo creo que todo lo sufrido anteriormente, yo creo que ahora les ayuda a avanzar por esta vida con una perspectiva que, como decía antes, yo creo que a ellos les va a ayudar siempre, estando yo y no estando. No toda cosa mala tiene por qué tener un fin malo. Es decir, no todo momento malo o que te pase en la vida tiene por qué ser malo. A lo mejor para ti es malo en algún momento, pero siempre creces, siempre aprendes, siempre, no sé, evolucionas. O sea, de algo malo se puede sacar algo bueno. Yo, de hecho, de un ingreso suyo casi saco una scooter. Lo digo casi porque al final no hubo manera, que por mucho lo intenté, pero aproveché un cuelgue de dolantina suyo para que me firmara un contrato de compra de una scooter y no llegó a ningún puerto. Pero quiero decir que siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas, siempre hay que intentar seguir hacia adelante, a veces costará muchísimo, eso no te lo quita nadie, y que nunca tienes que dejar de hacer tu vida, ni por nada ni por nadie. A ver, todas las situaciones de esta vida forjan una personalidad y yo sinceramente creo que mi enfermedad ha forjado en ellos una personalidad y una responsabilidad y una manera de ver a los demás y ver la vida que yo creo que ya está intrínseca en nosotros y en nuestro entorno familiar. ¿Qué pasaría si algún día tengo nietos y ellos tienen hijos? Pues yo sinceramente creo que esa personalidad que tenemos como familia se va a transmitir. No tiene por qué no ser así, porque yo creo que ya está dentro de nosotros y yo ya con 58 años ya no voy a cambiar, ni me van a cambiar. ¿La enfermedad me puede sacudir otra vez o no? Pues sí. Todos somos conscientes, vivimos con una espada de Damocles en la cabeza, todavía sufrimos brotes y todavía tenemos malos ratos quizás. Yo, gracias a Dios, espero no tener los palos que me dio en el pasado, pero pueden llegar, pero ya está ahí. Cómo superamos las situaciones, cómo vivimos aquello, hacia dónde nos dirigió esa vida que tuvimos en unos años, que para muchos hubiera sido muy dura, ha quedado aquí, ha quedado ahí y se transmitirá, yo creo. Sí. Es como una filosofía de vida. En todo esto de que estamos diciendo, siempre añadimos a Marisol, ¿vale? Marisol es mi mujer. O sea, yo no hubiera... yo creo que me hubiera muerto si no hubiera sido por Marisol. A mí me diagnosticaron y yo acababa de conocer a Marisol y me ha acompañado toda mi vida y yo soy cabezota e inconsciente algunas veces. La que me ha manejado con mano dura muchas veces en contra de mi voluntad para protegerme a mí mismo de mi enfermedad ha sido ella.
porque a mí se me olvidan las cosas fácil. A mí me pega un palo y cuando se me pasa el palo yo voy con las mismas. De hecho, siempre decimos, qué pesada, ya está, pero déjale vivir. Y ella, claro, déjale vivir, pero luego si come cacahuete no estoy en la urgencia. Sí, sí. Entonces, no sé, yo siempre, Marisol siempre está ahí, ¿vale? Estamos hablando padre e hija, pero siempre está ahí. Y siempre está ahí Ángel también, mi otro hijo, ¿no? Aunque tiene una personalidad distinta a María, él es un poco más introvertido y se ha dedicado un poco más pues eso, a dedicarse a sus estudios, pero lo ha sufrido igual y la personalidad marcada la tiene igual. Yo creo que todos los padres a nuestros hijos, de nuestros hijos, decimos son los mejores y lo son para cada uno de nosotros. Pero yo, de los míos, no solamente pienso como todos son los mejores, yo pienso, estoy orgulloso de ellos y de cómo son. Y eso a mí me reconforta. Somos muy iguales, o sea, yo a día de hoy soy como su reflejo en muchas cosas. No porque él me haya obligado, ni me haya dictado ni un camino, ni una forma de pensar, ni una forma de seguir, sino que yo le veo a él, veo lo que hace, veo en qué gasta su energía, en qué gasta su tiempo, que muchas veces, lo dice él, lo digo yo, lo dice mucha gente, es como, ¿para qué? ¿Por qué no? Pero luego realmente eso tiene un fruto, aunque te cueste. Entonces a mí eso me gusta. O sea, a mí me gusta, a mí no me importa perder mi tiempo, no me importa gastar mi tiempo, mi energía, pues en intentar ayudar a los demás, en intentar encontrar una solución, en si alguien necesita apoyo, dárselo, y eso es su reflejo, realmente. Y yo hacia ellos está claro que hay una frase que marca lo que soy, y está claro que mi frase es: gracias a ellos soy lo que soy. Gracias a ellos soy lo que soy. Si no hubiera sido por su apoyo, por su dedicación hacia mí, por sus cuidados, no solamente mi mujer, sino también ellos, por estar al pie de mi cama, por estar al pie de mi sillón, cuando yo no me podía levantar, tener en cuenta que yo tuve una situación en el 2001, que tuve una deficiencia de tiamina que me tuvo 6 meses en silla de ruedas. Y a mí me costó muchísimo despegar de esa situación. Y ellos fueron mis muletas. Sí que tuve luego muletas y en silla de ruedas y luego muletas y bastones, pero no tenía un bastón físico, yo tenía 3 bastones en los que me apoyaba que me hicieron salir de eso. Entonces mi frase es: yo soy lo que soy por ellos. Ellos me han hecho quien soy. Si yo no hubiera tenido un entorno tan maravilloso como el que tengo, no sé qué hubiera sido de mí. Yo no sé si hubiera superado situaciones que he superado de enfermedad muy complicadas y muy duras. Yo he tirado para adelante, por supuesto, que como toda persona tendemos a sobrevivir y hacer lo que sea para tú salir de la situación complicada. Pero yo tenía un plus, y el plus eran ellos los tres. Luego estaban los demás. Tenemos más familia, tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos hermanos, pero yo tenía 3 muletas fundamentalmente, y gracias a Dios las sigo teniendo.